Bien, entonces de nuevo muchachos, bienvenidos, gracias por reconectarse. Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos resolviendo. Voy a regresar a la presentación en la que estábamos trabajando y al punto en el que nos quedamos hasta hace un par de minutos, en el que armamos esta matriz de 5 por 3 a partir de los coeficientes de las variables I1, I2 e I3, y vamos a proceder a resolver el determinante, que es de esta forma. Tenemos que hacer el producto iniciando desde el extremo superior izquierdo en forma diagonal hacia abajo. Vamos a multiplicar estos tres términos y vamos a obtener que es 1 por 2, 2 por 7 me va a dar 14. Esto va a ser igual a 14. Y luego voy a ver en la segunda flecha que esto es menos 1 por 0 por 0, me va a dar 0. Si lo sumo, si lo resto, me es exactamente lo mismo, porque es un 0. Y la tercera flecha amarilla me dice que es menos 1 por 6, me da menos 6 por menos 2, me da más 12. Más 12. Entonces ya sumé todas las flechas amarillas hacia abajo. Y luego, como voy a sumar ahora en sentido contrario, voy a anteponer un signo negativo y voy a hacer las sumas, los productos en sentido contrario, en sentido vertical hacia arriba, bueno, en sentido diagonal hacia arriba. Y entonces voy a marcarlos aquí primero. Lo que voy a hacer ahora es multiplicar estos tres y luego estos tres y finalmente estos tres. Y entonces si hago este producto, muchachos, voy a ver que si multiplico 0 por 2 por menos 1, pues me va a dar 0. Si multiplico menos 2 por 0 por menos 1, pues me va a dar 0. Si lo sumo, si lo resto, me da lo mismo porque es un 0. Finalmente, 7 por 6, 42 por menos 1, pues me va a dar menos 42. Y entonces si reduzco estas cantidades, me va a quedar que son 14 más 12 me va a dar 26. Menos por menos me va a dar más 42. Y entonces voy a obtener que el determinante del sistema de estas ecuaciones va a ser igual a 26 más 42 son 68. 68. Muchachos, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No los escucho. Hasta ahorita no, profe. No, profe. Gracias. Lo que sigue es entonces calcular el determinante de esta corriente 1. Entonces, una vez que he calculado el determinante general, tengo que calcular un determinante para una corriente 1, que es la primera variable. Y eso lo voy a hacer igual haciendo una matriz con pero en lugar de poner los coeficientes de las corrientes 1 de esta primera variable, voy a poner los términos independientes, esto que está aquí. Entonces voy a poner 0, 30 y menos 15. Eso lo puse porque voy a calcular el determinante de la corriente 1, entonces voy a sustituir sus coeficientes con los términos independientes. Las demás debo de conservar los que tienen originalmente, o sea, voy a poner los coeficientes de la corriente 2. ¿Cuánto pongo en la segunda columna? Muchachos, ayúdenme. Los coeficientes de la segunda y la tercera columna no cambian. ¿Cuánto pongo? Sería menos 1, 2 y menos 2. Menos 1, 2 y menos 2. Gracias, Miguel. ¿Y en la tercera? Menos 1, 0 y 7. Menos 1, 0 y 7. Gracias, Oliver.
menos 1, 0 y 7. Y ya que terminé, tengo que duplicar mi primera y mi segunda columna para completar esta matriz. Entonces tengo 0, menos 1, menos 0, 30 y 15. Y por otro lado tengo menos 1, 2 y menos 2. De esta manera completo mi matriz de 3 por 5 o 5 por 3 para poder resolver el determinante de esta I1. Voy a recordar que tengo que multiplicar en diagonal hacia abajo estos tres términos y luego estos tres términos y luego estos tres términos. Y entonces esto va a ser igual a muchachos, 0 por 2, 0 por 7, pues me va a dar 0. 1 por 0, 0 por 15, pues me va a dar 0. Profe, pero ¿no sería menos 15? ¿En dónde? En el segundo 15, ¿no sería menos 15? A ver, en el segundo multiplico menos 1 por 0, me va a dar 0. Por 15, me va a dar 0. No, a lo que me refiero es que el signo no es positivo, es negativo. Sí, profe, es negativo, es menos 15. Aunque no afecta al resultado porque de todas Ok, formas da 0, pero es ok. menos 15. Gracias. Hay una equivocación aquí, me falta un signo, pues. Aquí. Está bien. Me falta un signo, pero finalmente me dio 0 aquí. Aquí no hay problema. Gracias por la observación. En la tercera voy a multiplicar menos 1 por 30, me va a dar menos 30 por menos 2, me va a dar más 60. Con eso concluyo multiplicar verticalmente hacia abajo y lo que sigue entonces es restar los productos de las diagonales hacia arriba. Ahorita las voy a marcar de esta manera. Serían estos tres y estos tres. Entonces, muchachos, menos 15 por 2 me da menos 30, por menos 1, pues me da más 30. Voy a ponerle más aquí, 30. Y luego, menos 2 por 0, me da 0, por 0, pues me da 0. Si lo sumo o si lo resto me da lo mismo porque es un 0. Y la última me dice que es 7 por 3, por 30 son 210 por menos 1. Me va a dar menos 210. Y entonces, si hago estas operaciones, voy a ver que tengo afuera solamente 60 menos lo que tengo en el paréntesis, que son 30 menos 210. Quedaría menos 180. Si me equivoco, me dicen, muchachos, suelo equivocarme. Y entonces me dice que esto es 60 más 180. Esto va a ser igual a 60 más 180. Y esto va a ser 240. Y entonces yo obtuve que el determinante de la corriente 1 es igual a 240. Y ahora sí viene la aplicación de lo que se dice exactamente la regla de Cramer, que me dice que en este caso, si yo quiero determinar esta corriente 1, lo único que tengo que hacer para determinarlo es dividir el determinante de la corriente 1 entre el determinante del sistema y podré obtener el valor de esa corriente 1. El determinante de la corriente 1 son estos 240. El determinante del sistema son los 68 que encontramos previamente. Y entonces eso me dice que la corriente 1 va a ser igual a... ¿Cuánto es esto, muchachos? Me dio 3.5, profe. ¿3 punto qué? 52.
23.52, ok, hasta el 3.52 amperes. Entonces, ese es el valor de la corriente 1. Vamos a corroborarlo al final, pero esta es la manera de encontrarla. Bien, muchachos, ¿alguna idea que hago para calcular una corriente 2? ¿Alguna idea? Sería poner los valores de 0, 30 y menos 15 al principio y después poner los valores de la intensidad 1 y la intensidad 3. ¿Podría ser así? No, más o menos, pero hay que ver. Vamos a ver. ¿No sería que poner los valores de los voltajes en la columna 2? Así es, exactamente ese es el proceso. Vamos a sustituir ahora de la variable que queremos encontrar, que es la corriente 2. En lugar de los coeficientes de esta corriente 2, vamos a poner ahora los términos independientes y vamos a calcular el determinante de esta corriente 2 de esa manera. Vamos a hacer una matriz en donde vamos a colocar, en principio, como la corriente 1 no la vamos a calcular ahora, ahora sí vamos a poner sus coeficientes que le corresponden, que ya están aquí, es 1, 6 y 0. Y luego, en lugar de los coeficientes de la corriente 2, que eran menos 1, 2 y 2, ahora vamos a poner los términos independientes, que son estos que están después del signo igual. Entonces va a ser 0, 30 y menos 15. Y en la tercera columna, pues los coeficientes de la corriente 3, eso no van a cambiar. Van a ser de nuevo menos 1, 0 y 7. Y ya que lo tenemos así, complementamos con los coeficientes, perdón, duplicamos la primera y la segunda columna, es decir, me queda 1, 6 y 0. En la segunda columna 0, 30 y menos 15. Con eso completo mi matriz de 5 por 3 para poder calcular mi determinante del sistema, pero mi determinante de la corriente 2. Repito el procedimiento, muchachos, igual exactamente que hace rato. Voy a multiplicar por principio en diagonal hacia abajo estos tres términos y estos tres términos. Y eso me dice que esto es igual si hago el primer producto es 1 por 30, 30 por 7, 210. Luego 0 por 0, 0 por 0, 0, más 0, menos 0 es lo mismo. Y 1 por 6, 6, perdón, menos 1 por 6, menos 6 por menos 15, me va a dar menos por menos más 90. Si me equivoco me dicen, muchachos. Y luego voy a restarle todos los productos que que resultan de los productos de las verticales, perdón, de las diagonales hacia arriba, que voy a marcar ahora, que serían estos tres términos, estos tres y estos tres. Quedan muy chocas, pero ahí se ven más o menos. Entonces, si hago esos productos, voy a ver que 0 por 30 me da 0, por menos 1, pues me sigue dando 0. Entonces, simplemente aquí tengo un 0. Tengo aquí un 0. El segundo me dice que son menos 15 por 0, me da 0, por 1 me da 0. Nada que hacer. Y el tercero me dice que 7 por 6, 42 por 0 me da otra vez 0. Entonces, no hay nada que hacer aquí más que decir que esto es igual a 210 más 90, 300. Y entonces el determinante de la corriente 2
es igual a 300. Muchachos, ¿cómo calculo la corriente 2? ¿A qué es igual esta corriente 2? Sería igual dividir los 300 entre 68. Los 300 entre 68, es decir, dividir el determinante de la corriente 2 entre el determinante del sistema. Que es estos 300 entre 68. Y eso me da, ¿cuánto? 4 puntos y algo, ¿no? 4.41 amperes. 4.41 amperes. Gracias. Gracias, Oliver. 4.41 amperes. Bien, ya calculamos la corriente 1 y la corriente 2. Nos resta determinar la corriente 3. Y pues para determinar la corriente 3 no me queda otra cosa más que hacer lo mismo. Pero antes de continuar, voy a llevarme esto para tenerlo a la mano. Bien, muchachos, ahora cómo calculo entonces la corriente 3. ¿Qué hago primero para calcular esa corriente 3? Sugiéranme, muchachos, ¿qué hago primero? Sería poner los valores de los voltajes en la tercera columna. En la tercera columna, entonces voy a calcular el determinante de la corriente 3. Haciendo eso que nos dice Miguel, es armando una matriz en la que la primera columna pues tenga los coeficientes de la corriente 1, que son 1, 6 y 0. Que la segunda columna tenga los coeficientes de la corriente 2, que son menos 1, 2 y menos 2. Y que en la tercera columna tenga los coeficientes, en lugar de los coeficientes de la corriente 3, tenga los términos independientes que están después del signo igual, es decir, 0, perdón, 30 y menos 15. Y entonces ya tengo mi matriz de 3 por 3. La complemento para poder hacer las operaciones que ya conozco, duplicando la primera y segunda columna, es decir, 1, 6 y 0, y menos 1, 2 y menos 2. Y con eso, pues ya tengo, perdón, con eso ya tengo completa mi matriz. Voy a hacer mis productos. Voy a obviar el rayado. Ya sabemos que es diagonal hacia abajo. 1 por 2, 2 por menos 15. Voy a dar menos 30. Luego, menos 1 por 30 me va a dar menos 30 por 0, pues me va a dar 0. 0 por 6 por menos 2, pues me va a dar también 0. Y luego menos los productos de las diagonales hacia arriba, 0 por 2, 0 por 0, 0. Menos 2 por 30 me va a dar menos 60 por 1. Me va a dar menos 60. Y luego menos 15 por 6 me va a dar menos 90, por menos 1 me va a dar más 90. Si me equivoco me dicen, muchachos. 15 por 6, 90, negativo por menos 1, menos más 90. Y entonces esto me queda que son menos 30 menos lo que está en el paréntesis, que son menos 60 más 90, me va a dar 30 positivo. Y entonces van a ser 30 menos 30, pues esto va a ser menos 60.
Entonces el determinante de la corriente 3 va a ser igual a menos 60. Bien, entonces, ¿cómo calculo la corriente 3, muchachos? ¿A qué será igual esta corriente 3? Ayúdenme. Sería dividirlo entre los 68. Ajá, dividir este determinante de la corriente 3, que es 60, menos 60 más bien, entre el determinante del sistema, que son 68, y entonces me dice que son menos 60, entre 68. Y entonces esto es igual a ¿cuánto, muchachos? Menos 0.88. 0.81 amperes. Bien, y ese es el valor entonces de esta corriente 3. Ya tengo el valor de las tres corrientes. ¿Cómo puedo corroborar que mis valores que he encontrado son buenos? ¿Alguna idea? Sustituyéndolos en la primera ecuación, ¿no? Sustituyéndonos en la primera ecuación. Si sustituimos en la primera ecuación, que me dice que la corriente 1, perdón, la primera ecuación que me dice que la corriente 1 menos la corriente 2 menos la corriente 3 debe ser igual a 0. Vamos a recordar que la corriente 1, voy a regresarme un poquito, la corriente 1 vale 3.52 amperes. Entonces 3.52 amperes menos la corriente 2, que encontramos un valor de 4.41 amperes, menos 4.41 amperes, menos la corriente 3 que la acabamos de encontrar aquí, que también es negativa, de menos 0.81. Profe, era menos 0.88. ¿En cuál? ¿La 3? Sí, en la 3. 0.88. 0.88 amperes. Y entonces si hacemos esa operación, vamos a ver que tenemos 3.52 menos 4.41 más 0.88. Todo eso debe ser igual a 0. Me dicen, muchachos, ¿cuánto es 3.52 más 0.88? Menos 0.01. Ajá, ese ya sería el total, pero esto sumando 3.52 más 8.82 me da 4.4, ¿no? 4.4. 4.4 menos 4.41 me da efectivamente, como nos decía ahorita Bolívar, es menos 0.01, que esto es aproximadamente igual a 0. Entonces, ahí corroboramos que está bien esta operación. Desde luego, la diferencia son los decimales que usamos, por ahí acortamos más de una cantidad, la truncamos pues, pero ahí encontramos que esto es prácticamente 0. Entonces ahí corroboramos que están bien estos resultados. Lo que seguiría, muchachos, es simplemente calcular lo que se nos pidiera a partir de esas corrientes. Tal vez la caída de tensión en cada resistencia, el voltaje en cada resistencia, la potencia en cada resistencia, la energía incluso en cada resistencia o la energía total. Esta sería la parte más laboriosa para llegar al valor de las corrientes. Algo importante es que si nosotros no hicimos bien las ecuaciones, es muy probable que lleguemos aquí incluso a encontrar valores que satisfagan esas ecuaciones, pero no necesariamente van a estar bien.
Así que hay que ser cuidadosos, sobre todo desde el momento de plantear las ecuaciones. Y otro detalle importante es este signo negativo que tenemos en la corriente 3. Este signo negativo de la corriente 3 me indica que la suposición que hice al plantear este problema de que esa corriente salía de ese nodo, ese signo negativo me indica que no es así, sino que esta corriente 3, en lugar de tener esta dirección, tiene esta dirección. Esta es la dirección real de esta corriente 3. Pero su valor es adecuado. Lo único que tengo que hacer es regresar y indicar que ese es el sentido real de la corriente 3, no el que supuse originalmente. Muchachos, con eso concluimos de revisar y de resolver este problema de las leyes de Kirchhoff. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profe, por ejemplo, en este método, ¿siempre vamos a utilizar esta forma de sacar las intensidades o es rara la vez? No, este es el único método más general que yo conozco para encontrar las intensidades cuando tengo ecuaciones, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Hay otras posibilidades, muchachos, si manejan muy bien el álgebra, pueden hacer por ahí una combinación de suma y resta y de sustitución y llegar a la ecuación sin tener que llegar a este método. Esto solamente es cuando no puedo reducir mis ecuaciones y por métodos de suma y resta y sustitución no puedo llegar a determinar los valores de cada una de estas variables. Entonces, en esos casos, lo recomendable es usar este método más general que me permite resolver cualquier ecuación, cualquier sistema de ecuaciones de 3 incógnitas, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, perdón, por este método de la regla de Cramer, los determinantes y la regla de Cramer. Entonces, este es solamente un método general, pero puedes usar cualquier método de álgebra que te sirva para resolver un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Sí me expliqué, Daniel? Sí, profe, gracias. Bien. Digo, dependerá de que también manejes tu álgebra. Si crees que tu álgebra no está suficientemente sólida, la recomendación es que utilices este método. Es más laborioso, es más largo, pero es el más general. Si lo haces con calma y precisión, pues vas a obtener buen resultado. ¿Alguna pregunta adicional, muchachos? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? Vale, nos quedan 10 minutos esta sesión, muchachos. Vamos a aprovechar para avanzar con otro problema, que es algo como lo que puede venir en su examen. Un circuito para resolver por medio de las leyes de Kirchhoff, en el que les piden que determinen el valor de las corrientes, el voltaje en cada resistencia, la corriente en cada resistencia, la potencia en cada resistencia, la potencia total, la energía en cada resistencia y la energía total. Todo eso hay que hacer con este circuito. Lo primero que hay que hacer, desde luego, pues, es determinar estas corrientes. Para determinar estas corrientes, como este es un circuito que ya no podemos reducir como hacíamos antes con las leyes de Ohm y los arreglos de resistores, pues tendremos que usar las leyes de Kirchhoff para resolverlo. Muchachos, vamos a plantearlas en este punto hasta las ecuaciones. Ya a ustedes les quedará el ejercicio de encontrar esas corrientes, pero necesitamos llegar en esta sesión hasta donde planteemos las ecuaciones para resolver este circuito. Lo primero que pregunto, muchachos, ¿cuántas mallas se identifican aquí? ¿Serían 2 Dos. mallas? 2 mallas, y de donde me coloque y empiece a recorrer, voy a ver que puedo hacer 2 trayectorias cerradas que estoy marcando ahorita con color amarillo. Esta sería una,
y esta sería otra. Tengo dos mallas, efectivamente. Gracias, Miguel. Y entonces, cuando yo identifico que tengo dos mallas, pues las puedo nombrar, les puedo dar nombre y puedo decir que esta es una primer malla, que nombro con el número romano 1, y esta es una segunda malla que nombro con el número romano 2. Después de que he identificado que hay dos mallas, ¿qué más puedo hacer? Las direcciones de las corrientes. Este sería otro punto, sí, antes de pasar a las corrientes, algo que tiene que ver con las mallas. ¿Qué más puedo determinar? La dirección en donde va la malla, si es en el sentido del reloj o al contrario. Ok, es la dirección de recorrido de la malla. Muy bien. ¿Cómo proponen que sea en dirección del recorrido de la malla 1, por ejemplo? Dirección de las manecillas del reloj. En sentido horario. Las manecillas del reloj. En sentido horario, es decir, aquí así. Bien, ese es el sentido de recorrido de la malla 1. ¿Cuál proponen para la malla 2? En sentido contrario podría ser. En sentido contrario. Recuerden que es completamente arbitrario, es como nosotros lo elijamos. Es como el Pokémon, yo te elijo. ¿Sale? Arbitrariamente. Ya está. Nombradas las mallas, elegido el sentido de recorrido de la malla. Ahora sí, seguiría por ahí determinar la dirección de las corrientes, pero para determinar la dirección de las corrientes nos hace falta un paso previo, muchachos, que es determinar los nodos que hay en este circuito. ¿Cuántos nodos hay en este circuito? 2. ¿Nodos? ¿Cuál sería uno? Entre la resistencia y el... Ahí. Entre la resistencia de 9 volts y el punto y la fuente de 8 volts, ¿no? De 9 ohms y la fuente de 10. El otro, Y abajo de la resistencia. Ahí. aquí abajo de la resistencia de 1, aquí estaría otro nodo. Y entonces, ya que los tengo identificados, desde luego les tengo que dar un nombre. Y entonces voy a decir que este primer nodo que encontré, simplemente por el hecho de que fue el primero, le voy a decir que este es el nodo A. Y este que fue el segundo que encontré, este es el nodo B. Ya. Entonces, ¿qué me hace falta para seguir, para poder resolver, muchachos? Hay un detalle más que me falta. Perdón. ¿Qué más tengo que hacer? Me faltan dos cosas más bien. Ya que tengo los nodos, tengo que elegir uno de los dos nodos para marcar las direcciones de la corriente. ¿Cuál nodo elijo? ¿El A o el B? Recuerden que es completamente arbitrario. La. El A, ok. Y en el nodo A veo que hay tres ramas que confluyen. Una que es esta que viene por donde está la resistencia de 9 ohms. Otra que es esta por donde está la resistencia de 1. Y otra que es esta que va por la fuente de 8 volts. La pregunta es, aquí hay tres corrientes, porque hay tres ramas. Cada corriente recorre una rama. Pregunto, de esta rama de 9 ohms, donde está la resistencia de 9 ohms, ¿cómo queremos que entre o que salga la corriente a este nodo A? Que entre. Que entre, ok. Entonces, aquí vamos a tener una primera corriente, que simplemente porque es la primera que trae, le voy a llamar la 1. Y entonces la corriente 1 entra al nodo A. Bien, entonces seguimos. En esta rama que va del nodo A al nodo B, donde está esa resistencia de 1, debe ser recorrida por una corriente que le vamos a llamar como corresponda. Pero lo importante ahorita es decir, esta corriente, ¿cómo queremos que esté entrando o que esté saliendo de este nodo A? Que esté saliendo. Saliendo, muy bien. Si está saliendo, entonces está en esta dirección, va del nodo A hacia el nodo B. Entonces, como es la segunda que entra, voy a decir que esta es la corriente 2. Y ya tengo una corriente que entra y una corriente que sale. Con esto ya cumplo con el principio de conservación de la carga eléctrica. Pero me hace falta una tercera corriente, que es la que circula a través de esta fuente y de esta resistencia que está aquí. Y esta corriente, pues ahorita puede entrar o salir de este nodo A como nosotros queramos, solo nosotros lo definimos. ¿Cómo será? ¿Entra o sale? Que salga. Ajá. Profe, ¿y si nomás tuviéramos una fuente, como por ejemplo la de 9 volts? En No, ese caso, no, ¿sería lo mismo?
Sería lo mismo, de todas maneras tendríamos una corriente que circula por esta rama, aunque nada más hubiera una fuente. De todas Y otra maneras, duda, profe, si la fuente tuviera como la resistencia que trae integrada, ¿cómo se calcula de la misma forma? Es que los ejercicios así es. de la misma forma, lo que vas a suponer es que aquí tuvieras una resistencia adicional, que es la resistencia interna. O sea, le vas a agregar aquí una resistencia, que es esa resistencia interna, que Ok, está profe. en serie con la misma fuente, en esta misma línea, en esta misma rama antes del siguiente nodo. Entonces me dicen, muchachos, que entre o que salga esta corriente 3. Que entre o que salga este nodo A. Que salga. Que salga bien. Entonces, esta va a ser la dirección de esta corriente 3. Ya, ahora sí únicamente me falta un detalle más con las fuentes. ¿Qué tengo que ponerle a las fuentes? Las polaridades. Las polaridades ya están aquí, pues este es un positivo y es un negativo. La barra grande es un positivo y un negativo. Lo puedo indicar, pero no me es tan interesante. Lo que me interesa es Los aumentos de potencial. en el sentido en que aumenta el potencial. Gracias, Entonces veo que siempre que voy de un polo positivo, pero de un polo negativo a un polo positivo, hay un aumento de potencial y en esa dirección debo de colocar una flecha en la fuente. Entonces lo mismo ocurre con esta fuente de 9 volts. En esta dirección hay un incremento de potencial, va de un potencial negativo a un potencial positivo y entonces eso es lo que indico en las fuentes. Con eso estoy listo, muchachos, para plantear mis ecuaciones. ¿Qué hago para obtener mi primera ecuación? Sería aplicar la primera ley. Ajá. ¿En dónde? Acuérdense que la primera ley es la ley de las corrientes o de los nodos. Pues la tengo que aplicar en un nodo y como ya aquí el nodo que puse en las corrientes es el nodo A, pues lo tengo que aplicar precisamente ahí, ¿no? Aplico la primera ley de las corrientes en el nodo A y obtengo la primera ecuación. Eso me dice que la suma de las corrientes que entran a ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Y entonces, ¿cuáles corrientes entran a este nodo, muchachos? ¿Cuáles corrientes entran al nodo A? Sería la primera resistencia o la primera corriente. Corriente I1. ¿Cuáles? Esa no hay más, solamente esa entra. ¿Cuáles salen? Muchachos, se va a acabar la sesión, nos reconectamos para terminar de plantear esto porque no se puede quedar así.